¿Cómo está, maestra? Buenas noches, ¿me escucha? ¿Aló? Maestra, ¿me escucha? Buenos días, buenas noches, maestra, ¿me escucha? Maestra, ¿me escucha? Maestra, ¿me escucha? ¿Cómo está, maestra? ¿Me escucha? Uno, dos, tres, probando, ¿me escucha? Hola, profe, buenas noches. Sí, lo escucho. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que ya me escucha. Ya estoy listo, ¿eh? Sí me escucha, Sí, ¿verdad? profe. Sí, 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 Perfecto, solo esperar a que los alumnos se conecten. perfecto. Ya estoy aquí, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo estás, José Gregorio? ¿Cómo te va? Hola, profe, bien, gracias. Gusto verte, hermano. Qué bueno que ya te conectaste. Sí, ahorita regreso, aquí me quedo conectado. No Claro que tardo. sí, claro que sí. Vaya, 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 vaya.
¿Cómo estás, Servando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestro. Bien, bien. ¿Usted? Muy bien, gracias. Ya listo y dispuesto. Listos. Está haciendo frío por acá en Ciudad de México. ¿Cómo están por allá? No, Yo, terrible, por favor. Terrible. Andamos, yo creo que sí, pellizcando los 40. Ah, caray, no, pues sí. Ya hasta me estoy dando el lujo de tomar un cafecito, mira. No, creo que ahorita una bebida de cebada es lo que se antoja. Sí, sí, es una gran diferencia. Sí, me imagino. Aquí las lluvias han estado un poquito fuertes. aquí está la cámara. Y aquí también tuvimos algo de lluvia el fin de semana, pero pues, lo que provoca con esas temperaturas es una humedad terrible. Sí, me imagino. Sí, 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 sí. No, aquí sí se baja la temperatura muy fuerte cuando llueve. Muy, muy fuerte. Bueno, lo que es el sur de la ciudad, sí se colapsa. Déjenme cierro la puerta, por favor. Un segundo. Listo. Vamos a dar 3 minutos a que lleguen más compañeros. Bueno, ya está em, Aguilar Torres. Sí, Está yo. don José Servando Martínez Wo. Y Presente. nada más faltaría Brenda, que siempre es la que se conecta, ¿no? Pues ya se dieron cuenta cuántas clases llevamos. 2, 4, 5. Esta es la sexta. Sí, Sí, bien rápido. Yo espero que vayan al corriente de los ejercicios. No he revisado nada de ejercicios, les voy a ser franco. Un poco porque sé que el curso, la misma maestría, te da flexibilidad para que puedas tú ir trabajando, ¿no? Con tus deberes, pero no se retrasen mucho. Fíjense que el escenario está ahorita muy repleto de información en torno pues a lo que tiene que ver con la libertad de expresión, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué tan importante es, qué tan trascendente puede ser. Pero primero, a ver, déjenme ver si ya me abrió, porque estoy buscando un libro que les quiero recomendar, que quedé recomendar la semana pasada. Es muy bueno. Recuerden que en la maestría, la trascendencia también de la maestría, es que ustedes vayan manejando, no, ver sí, manejando es el término. No, vayan conociendo y vayan un poco, eh, pues interpretando a diversos autores. Entre más autores conozcan, pues me queda claro que más van enriqueciendo sus puntos de vista y sobre todo eso les marca diferencia pues con el demás gremio, ¿no? O sea, con el gremio, pues, porque tú puedes, pues, tener una formación básica que es válido, por supuesto, pero la maestría te da un nivel, pues, por eso le están estudiando, ¿no? Una maestría te da otro nivel, te da un nivel un poquito más alto, no quiere decir esto que sea, que sea un sinónimo de querer, no sé, estar a un nivel más alto. No, no, no. Simplemente te ayuda. Siempre lo he dicho cuando yo estudié mi maestría y mi doctorado, ahorita estoy en el doctorado, realmente lo que te ayuda mucho es tener otras perspectivas, ¿no? Otras visiones, que siempre será importante, no solamente de parte del profesor, que desde luego es importante, pero yo es lo que yo pretendo es que más allá del profesor sea una perspectiva de autores.
porque ahora con esta inundación que hay en las redes sociales y todo este asunto de la era digital y todo, podemos encontrar muchos autores, y sí, sí los hay. Incluso podemos ya tener el PDF del libro. Pero yo creo que siempre, y eso ayuda mucho, que un autor, el que fuere, vaya con una pequeña o ligera recomendación de alguien más. Me queda claro que hay autores que te puedes encontrar por accidente o por circunstancias de la vida y que también te pueden resultar interesantes, pero cuando viene con el apoyo de un profesor, ¿qué quiere decir esto? El profesor ya fue el filtro para recomendártelo, o sea, no te lo está recomendando de la nada. A mí me han tocado muchas sorpresas porque en ocasiones voy a la librería y me encuentro con libros que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de locución, el arte de hablar o de comunicación audiovisual, todo este tipo de cosas que a mí pues, me llaman la atención y me gustan, desde luego. Pero ya cuando lo reviso o ya cuando pues ya me sumerjo en el libro, pues realmente me desilusionan mucho, ¿no? Porque no tiene lo que en algún momento yo podría esperar. E incluso me ha tocado casos que leo el libro, o sea, lo compro, lo leo, y pues me doy una desilusionada del tamaño del mundo, porque no es lo que yo realmente pues estaba esperando del libro, o no tiene lo que, pues lo que era, ¿no? Entonces, un libro siempre va a ser una herramienta muy importante y se han hecho debates en torno al libro. De hecho, voy a dar una conferencia del libro. Si están, si me siguen en redes sociales, me encantaría que la van a pasar la van a transmitir vía digital. En noviembre se va a llamar El libro. ¿Qué onda con el libro? O sea, ¿por qué se llama libro? ¿O qué es un libro? ¿Qué características tiene un libro? De repente hablamos del libro para acá, libro para allá. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo voy a citar que lo voy a citar en la conferencia. Por ejemplo, cuando nos dicen, el mexicano lee 3 libros al año. Pues me parece un dato muy interesante, ¿no? No sé si alguna vez se los platiqué, pero si no lo reitero. Creo que llevamos leyendo 3 libros al año como 20 años o 25 años. Mínimo 20, ¿eh? Mínimo 20. Entonces quiere decir que como un enfermo, pues estamos estables, ¿no? No hemos ni subido ni bajado. Estamos entre 3.4, 3.3, 3.2. O sea, para tenerlo en número redondo, estamos en 3. Nos hemos mantenido en 3. Y entonces, ¿eso es bueno o es malo? Si lo comparamos con otros países, pues de luego estamos perdidos. Países como Noruega, Dinamarca, que tanto se presume, Finlandia, mismo España, Argentina, Chile, Colombia, están no muy por arriba, pero sí por arriba de nosotros. Bueno, ¿para qué les digo? Los países europeos estamos hablando que en promedio leen entre 15 y 20 libros al año. Hace muchos años un político mexicano se atrevió a decir que era obvio que, por ejemplo, en Finlandia leyeran 42 libros al año. Y entonces, pues ese obvio, pues para mí no es tan obvio. Digo, ¿por qué obvio? A mí lo que es el obvio y el sentido común para mí no existen. Y entonces el político, que no me recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, no fue morenista, era de un gobierno de Peña Nieto, no te voy a acordar. Dijo, no, pues es que es obvio que en Finlandia lean mucho. Y el argumento que daba, fíjense lo que dijo, eh, porque en esos países, como hace tanto frío, se guardan en su casa y lo único que hacen es leer, o la única posibilidad que tienen es leer. Suena lógico, Válgame, perdón. perdóneme, suena lógico, ¿no? No, no, pues desde luego suena muy lógico, ¿no? Claro que sí, maestro Torres, suena muy lógico. Pero la realidad es que no es ese el argumento principal por el que ellos leen mucho. ¿Mm? O sea, podría ser uno, pero no es el principal. Me queda Profe, claro que suena lógico, porque pues sí, pues hay mucha nieve y pues no salen y están encerrados y pues ¿qué hacen? Pues se ponen a leer. Pero la realidad es que no, la realidad es que las escuelas, sobre todo las primarias y secundarias,
fomentan mucho la lectura, pero muchísimo. Entonces no podemos decir, bueno, ahora, de esos 40 libros que leen, se las voy a dejar Ya, ya. bajita. De esos 30 libros que leen, ¿cuántos son por el hecho de estar encerrados? Pues me queda claro que no todos, son una parte nada más. Pero en fin, siempre buscamos un pretexto, ¿no? Pero aquí lo interesante es, y es a lo que quiero llegar, y lo voy a explicar un poco en la conferencia que voy a impartir, es ¿cuánto es un libro? O sea, sí, ya tengo el parámetro. En Finlandia leen 30 libros al año o 20 libros y nosotros leemos 3 libros al año. Ok, sí es mucho. Hay una diferencia garrafal. Pero eso qué, o sea, tradúceme ese, o sea, todavía podemos, y lo voy a hacer siempre que hablamos de desmenuzar, utilizamos las manos y hacemos esto. Vamos a desmenuzar más la información para que les quede, para explicarme mejor y un poco demostrarles la trascendencia de este análisis del dato. Es un libro, y no lo digo yo, lo dice la UNESCO, un libro es considerado una publicación no periódica, número uno, es una publicación eh, donde lo que importe es el texto, y al decir texto lo que tiene que ser es que no sea un manual, que no sea un catálogo, porque también hay libros que son catálogos y hay libros que son manuales. O sea, lo importante es el texto, o sea, que tenga un tema a desarrollar o que tenga información o que tenga una historia, pues algo. Y ahí viene el dato importante. Según la UNESCO, para que sea libro, se tiene que considerar que mínimo tenga 50 páginas. Por lo tanto, basándonos o tomando esa descripción del libro de la UNESCO, es como se hace la medición internacional de libros. O sea, el mexicano lee más o menos 5 por 3, 15. El mexicano lee 150 páginas al año. Eso es paupérrimo. Eso es terrible, espantoso. Eso es lo que lee el mexicano. Hace muchos años, y con el gobierno de Peña Nieto lo intentaron hacer, por eso esto que dijo el secretario, dijo, no me acuerdo quién. Cuando Peña Nieto fue presidente, fue muy hábil la gente que se encargaba de la cultura. En México hay pocas cosas serias. Y una de las pocas cosas serias, no sé si todavía exista, les voy a ser franco, porque la encuesta se hace en diciembre. No he visto los resultados, si es que se hizo. Porque además lo hace una institución, lo hace una, una institución independiente, pues. O sea, depende del presupuesto de gobierno, sí, pero es independiente. Entonces, hacen una encuesta que es la encuesta nacional de lectura. En esta encuesta nacional de lectura, lo que hizo el gobierno de Peña Nieto fue ampliar el rango de edad de los encuestados. Entonces le hizo muy fácil. Los encuestados, si no me equivoco, disculpe mi memoria, pero creo que es entre de los 14 años en adelante, o de los 18, perdón, de los 16 en adelante, creo, ¿eh? Estaré fallando por 2 cifras, ¿no? Pero más o menos no es el detalle. Aquí lo importante es que Peña Nieto dijo, bueno, el gobierno de Peña Nieto dijo, ok, vamos a bajarle, vamos a abrir el rango de encuestados. Entonces lo bajaron a 14 años. Y entonces entrevistaron a jóvenes de 14 hasta los 80 años, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Aumentó el número de lectores. Entonces subió de 3.4, subió a 3.7, 3.6, por ahí fue el número. Entonces, cuando subió el número de lectores, dije, oye, pues qué maravilla, ya subió, vamos a ver qué pasó. Y entonces, ahí es donde cayó la cuenta, hay que revisar el procedimiento. Ya ven que todas las encuestas deben tener un procedimiento de cómo sacan los resultados, todas. Si no tiene un procedimiento, no vale la encuesta. Entonces, cuando voy leyendo el procedimiento de la encuesta y la comparo con el de Felipe Calderón y la comparo con el de Fox y la comparo con los antes, dije, pues aquí está el detalle. Se bajó 2 años, amplió el rango de encuestados, por lo tanto subió ligeramente. Y subió ligeramente, no subió, o sea, subió décimas, no subió un dígito. Pero entonces fue muy hábil ese gobierno. La realidad es que estamos en 3. Y entonces el mexicano lee 150 páginas.
Eso es muy poco, eso es paupérrimo. España, por ejemplo, España está en el orden entre 7 y 10 libros al año, que siempre nos quieren comparar con España. Pero bueno, España está un poquito arriba de lo normal. Estados Unidos también, en Estados Unidos se lee mucho. En Chile se lee mucho. Colombia se lee mucho. Argentina lee mucho. Argentina debe estar como entre 6 y 7 libros al año. México lee 3 libros al año. Entonces, en esa conferencia voy a platicar de lo que es el libro, de cuándo fueron los primeros, pues, por decirlo así, libros que surgieron en el mundo. Cuando se habla de encuestas del libro, este detalle que les acabo de dar, le estoy dando la primicia de esa encuesta. Entonces, de esa conferencia, perdón. Entonces, hay que desmenuzar muy bien los números, porque entonces podemos caer en lo que platicábamos la clase pasada, en estas falacias, ¿no? En estas fake news. Porque tú puedes decir, no es que el mexicano ya lee más. Pues no, no es cierto, el mexicano no lee más. El mexicano lee 3 libros al año. Ahora, también me queda claro que no por ser un gran lector eres un gran país, pero lo que ha quedado demostrado, y ahí están los números, y con eso terminaré mi conferencia, los países con mejor Producto Interno Bruto en el mundo, el número de lectores o la gente lee al año más libros. No, no sé si sea coincidencia o qué, pero pues ahí está el dato. Ya habrá otro que se encargue de desmenuzar ese dato. Puede funcionar o no, pero países como Suiza, países como mismos estos países de Finlandia, Noruega, Dinamarca, que tienen un Producto Interno Bruto muy por encima del nuestro, son países que se caracterizan por tener un nivel de lectura pues muy amplio. No sé si sea esa una de las razones, me queda claro que no. Ya habrá alguien que se encargue de decir, bueno, tienen mejor Producto Interno Bruto por esto, por esto, por esto y por esto, y a lo mejor pueden dejar al final lo de la lectura, pero de que está, ahí está, ¿no? Insisto, cada quien puede tener una interpretación, un análisis diferente de las diversas circunstancias que se dan, no solamente en México, sino a nivel mundial. Estaba escuchando que en Suiza, por ejemplo, hablando de países europeos, este ejercicio que se hizo el domingo pasado, en Suiza ya existe, pero la diferencia es que en Suiza nada más se vota por los jueces locales, o sea, por los que imparten justicia en el ámbito local, que quién mejor que la localidad o los pobladores de ese municipio, para hablar en términos mexicanos, del municipio, pues los ubica mejor, ¿no? Este ejercicio que hicimos el lunes pasado, que realmente, miren, yo fui a votar no porque yo estuviese de acuerdo con el ejercicio. Fui a votar para darme cuenta de la complejidad del ejercicio y para darme cuenta de cómo estaba el asunto de la votación. No, o sea, fue un ejercicio meramente periodístico. Todos me tildaron de lo que quieran, pero bueno, tuve que hacerlo por una cuestión de, pues, de conocimiento, pues, de que no me platicaran. Porque, insisto, luego los medios me dicen una cosa o los periodistas me dicen otra. Entonces yo corroboré, me tardé como 15, 20 minutos en terminar de votar, porque la realidad es que no sabía ni por quién. O sea, mi voto fue totalmente al azar, sí, irresponsable, lo acepto. Sí, como mal ciudadano, también lo acepto, pero mi ejercicio fue un tanto para ver cómo tardaban en darme las boletas, todo este asunto, la cantidad de boletas que me dieron, el cómo realmente me sentía yo como haciendo un examen, me sentía como haciendo una prueba para ingresar a un trabajo o para que me dieran algo, porque eran muchos ovalitos, muchos números, gente que no conocía. Insisto, ese ejercicio ciudadano lo acepto, no lo hice, no averigüé, no llevé mi acordeón. Y quizá fui como mucha gente, ¿eh? Así como yo, sí vi gente que lleva su acordeón, pero pues yo no, yo lo hice porque como una cuestión periodística, ¿no? Pero nada más, o sea, no fue ni con ninguna otra intención. Bueno, todo este breviario cultural, ¿por qué? Porque me parece importante que tenemos que, como esto salió del libro, o sea, como ustedes como maestros que ya están a punto de serlo, voy a decirles como tal, maestros, en el estricto sentido del grado, pues tienen que manejar autores, tienen que manejar diversas interpretaciones de lo que se da en la realidad. Y uno de ellos es ese autor que me parece muy bueno, tanto rollo para explicarles a un autor que me parece muy bueno, pero es que no me deja proyectarlo
No me deja proyectarlo la computadora, no sé por qué. Cuando se pone rejega conmigo, no lo sé por qué no me deja proyectarlo, pero a ver, voy a hacer otra vez un intento. Es un libro que se llama, si alguien lo puede googlear y no lo puede poner, sería extraordinario. Es un libro que se llama El fin de los medios de comunicación. Ese es el nombre. El fin de los medios de comunicación. Ujú. Así se llama. Pónganle el libro, 2 puntos, El fin de los medios de comunicación. Es un libro escrito por un autor norteamericano que me parece que tiene los suficientes arrestos para platicar este tema, que se llama Jeff Jarvis, así como se escucha, Jeff con doble F, J-E-F-F, Jarvis con J-A-R-V y bis, ¿no? Jarvis. Este libro me parece muy interesante porque Jeff Jarvis nos propone no una muerte como él lo menciona de los medios de comunicación, sino es una muerte de como los conocemos actualmente. Los medios de comunicación, y habla de los medios de comunicación tradicionales, en específico la televisión. No habla ni de la radio, ni de internet, habla en específico de la televisión. Dice Jarvis que la televisión, como se hace actualmente, va a llegar un momento en que va a desaparecer en cuanto a su formato. ¿Y a qué se refiere Jarvis? A que de repente los noticieros que son de cobertura nacional, de repente ponen noticias que no son del interés nacional, que forman parte de una región. A mí me llama mucho la atención y créanme que trato de no ser egocéntrico y a veces me falla o a veces sí le atino, pero trato de no serlo. Y me pasó hoy en la mañana. Estaba viendo el noticiero de la mañana y en los dos momentos del noticiero, muchas gracias, qué detallazo, mil gracias. Puntos extras, Servando. En los dos noticieros de la mañana me encontré con que sacaban información a detalle de lo que pasó en el centro de la ciudad, o sea, la Ciudad de México. Entonces yo me imaginaba, a ver, una persona que vive en Chiapas, ¿le podrá interesar las inundaciones del circuito interior en Ciudad de México? ¿O le podrá No, interesar las inundaciones de Viaducto Tlalpan a la altura del INE, que es donde tienen su casa? ¿Le podrá tampoco. interesar, perdón, sí, adelante, adelante. No, profe, nada de eso les puede interesar a ellos. Yo creo que no, aunque tengan familia en Ciudad de México, ¿eh? Porque me queda claro que en todo lo que es en la República Mexicana, para no decir el término provincia, porque provincia está mal dicho, eh, bueno, toda la gente de México me queda claro que quizá tiene un familiar en Ciudad de México, ¿no? O sea, la gran mayoría. Entonces, ¿qué le interesa que saquen imágenes tan detalladas de cómo apedrearon a un camión que les llenó de agua cuando iba cruzando a las personas que se estaban mojando ahí en una avenida que no me acuerdo cuál? Les pongo un ejemplo de ayer, ¿eh? Entonces, Jarvis dice eso. Los medios de comunicación tienen que empezar a ser muy precisos y voy a utilizar un término que él utiliza, asertividad. Tienen que ser muy asertivos en la información que están difundiendo. ¿Por qué? Porque entonces, si yo te pongo en el noticiero de la mañana, que es nacional, te pongo 4, 5, 6 notas, porque así fueron las notas, ¿eh? Sacaron que se detuvo el metro de no sé dónde, que el metrobús de no sé qué no funcionó, que la línea tal no funcionó, que se inundó el circuito interior, que se inundó periférico, y no recuerdo, se inundó Churubusco a la altura de no sé qué. 6 notas de Ciudad de México y las inundaciones. Entonces, si yo vivo en provincia, ¿saben qué? Yo ese noticiero no lo voy a ver, porque bueno, pues ya me enteré de que sí, pues pobres, digo pobres en el estricto sentido, ¿eh? Pobres de los capitalinos, están inundando, pero pues eso pasa siempre. Pero que me desperdicien 6 espacios noticiosos para darme la información que no tiene nada que ver conmigo, reitero, eso es lo que habla Jarvis, dice, tienen que ser muy acertados en la información que están difundiendo. Y por eso habla de que muchos medios de comunicación, yo no sé en México si va a llegar a pasar, él pone ejemplo de varios países y de varias ciudades, sobre todo Estados Unidos, él dice que pues muchos medios van a desaparecer porque la gente ya no los va a leer.
Y Jarvis pone un ejemplo que me parece bien interesante, se los comparto rapidísimo. Él pone el ejemplo de una universidad, que no me acuerdo el nombre de la universidad, discúlpenme, ¿no? Pone el ejemplo de una universidad. Es una universidad que está en Texas. Ah, me tengo que acordar, ahorita me acuerdo. Es un ejemplo bien interesante porque él dice, por ejemplo, esta universidad que tiene su programa de televisión, tiene un canal de televisión primero. No todas las universidades tienen ese privilegio. Aquí en México, pues la UNAM, y no sé en sus estados si alguna universidad tenga el privilegio de tener un canal de televisión abierta. Ojo, abierta, no cerrada. Porque ya quedamos que lo que más ve en este país la gente es televisión abierta. Y ahí están las estadísticas, yo no estoy mintiendo. Chequen la encuesta de medios audiovisuales, chequen la encuesta de consumo de medios audiovisuales y siempre los canales abiertos están muy por encima, pero muy por encima de la televisión cerrada. Bueno, yo no sé qué universidades en México, sí las hay, pero yo creo que son contadas, ¿eh? Una universidad en México, sea privada o pública, tenga un canal de televisión. Bueno, entonces en Estados Unidos menciona que varias universidades tienen su canal de televisión. Pero ¿cómo funciona este canal de televisión? Y es bien interesante. Funciona para la comunidad, o sea, para la población a la cual llega ese canal. Entonces, la información que difunden, sí difunden algunas noticias que tengan que ver con el aspecto nacional, importantes, trascendentes, pero el grueso de la información está enfocado a la cuestión municipal o local. Me parece extraordinario. Y lo más extraordinario, que eso debería de tomarse en cuenta aquí en México, no sé si vaya a pasar o si esté pasando en estas escuelas que tienen el privilegio de tener un canal de televisión, con el punto editorial, eso es bien importante, con el punto editorial de la universidad. O sea, se le respeta su punto editorial, pues. Entonces, sensacional. Porque tú ves primero los chicos que conducen, que producen, si hay un director que a lo mejor es el más viejo o el más veterano que puede un poco conducir a los jóvenes, ¿no? Pero la gran mayoría es hecho por universitarios. Entonces, los jóvenes que salen a cuadro, los jóvenes que tienen los programas, que conducen, que hacen edición y todo, son jóvenes de la universidad, lo cual lo hace, fíjense qué ejercicio tan interesante. Toman experiencia los chicos, aprenden a manejar el medio, aprenden a manejar el punto de vista editorial del medio, porque eso no lo podemos evitar. Cada medio tendrá su punto de vista editorial y lo hemos platicado aquí en estas sesiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un ejercicio de libertad de expresión muy interesante. ¿Por qué? Porque no le puedes, ¿cómo decirlo? Los chicos en verdad se preocupan en informar lo que ellos creen que es importante para la comunidad o para el lugar donde viven. Esto se los platico porque lo dice Jarvis y curiosamente yo tuve una chica que estuvo conmigo en la estación donde estábamos. Ella estaba de becaria. Entonces me dijo, ella ya había llegado, ella tomó prácticas en esta universidad, no me puedo acordar. Tomó prácticas en una universidad y me dice, es que hay las cosas son muy diferentes, profe. Yo, por ejemplo, allá iba a la tienda o iba al súper y la gente me ubicaba porque yo salía en el programa de televisión de la escuela. Dices, y es bien padre que la gente te ubique y que te diga, oye, qué interesante esto que platicaste la vez pasada, oye, qué padre. ¿Por qué? Porque entonces encuentran incluso un momento de identidad con los chicos y es recíproco y se maneja de forma muy correcta, y eso tiene que ver mucho con la clase, la libertad de expresión. O sea, hay una responsabilidad en la libertad de expresión. No sé si esto pase en México. Yo veo el canal de la UNAM y la verdad a mí hay programas de la UNAM que me desilusionan mucho. Me queda claro que esos programas, quiero pensar que son un tanto cuanto obligados. Pues está bien, ¿no? Pues hasta el final del día el que te da la señal pues es el gobierno y ahorita lo vamos a ver. Pues si es el gobierno y si no estás bien con el gobierno, pues el gobierno te va a bajar el switch y te va a decir, ¿sabe qué? Pues gracias por participar, a partir de ahora ya no tiene señal. Eso me queda muy claro. Y la UNAM, créanme, lo que hace un gran esfuerzo por transmitir programas. Parece mentira, pero los que ustedes que trabajan en medios lo saben mejor que yo y lo tienen muy claro. O sea, llenar una plana de un periódico o llenar un periódico de información para el día siguiente no es una chamba fácil. Podríamos pensar que sobra información. Bueno, vamos a pensar que sí sobra información,
pero de esa información que voy a poner en el periódico. Lo mismo pasa con un canal de televisión, una estación de radio. Cómo llenas de programación un canal de televisión? Hay canales de televisión que no funcionan las 24 horas, funcionan 18 horas, pero esas 18 horas, ¿cómo las vas a llenar? Es bien complicado, ¿eh? Suena muy sencillo. Pues quiero un canal de televisión, sí, pero son 24 horas o 18 las que tú decides. Entonces, este tipo de ejercicios, no sé qué tanto en México estén teniendo aceptación y que tengan esta libertad de expresión para utilizar términos de la clase. Porque cuando veo los canales, cuando veo los programas de Canal 11, de verdad, de Canal, perdón, bueno, de Canal 11 ni se diga. Canal 11, todos los programas, todos son pro gobierno, cuando antes no era así. Siempre había programas, bueno, el Canal 11 ganaba premios internacionales por su programación. Pero bueno, el canal de la UNAM, TV UNAM, las pocas ocasiones que he tenido la fortuna de verlo, la verdad digo, vaya Dios, a mí no me interesa ver a este periodista, porque el poco tiempo que lo escucho, pues habla puras maravillas. Me queda claro que es bueno que existan estos puntos de vista. Siempre hay que escuchar a los buenos y a los malos para hablar un poco de forma simplona, ¿no? El bueno y el malo. Tú decides en qué lado estás, de los buenos o los malos. Eso no sería, no sería tema, sino escuchar puro bueno o puro malo, pues también me parece demasiado radical. Entonces, la libertad de expresión, pues sí, depende de muchos factores. Y en Estados Unidos, y lo dice este Jarvis, existe esto, ¿no? Que en algún momento las grandes cadenas van a desaparecer o van a tener menos audiencia porque manejan esto que les acabo de decir, el ejemplo de la inundación. ¿De qué les importa? O sea, yo creo que muy poco. O de esas 5, pues escoge una nada más. O no sé, no hay cosas más trascendentes que me platiques que competan, que tengan que ver con una cuestión de índole nacional. Es bien complicado, porque miren, y entonces ya me voy a ir a la ley. A ver si nos puedes ayudar, a ver si yo la puedo proyectar. Déjenme ver si la puedo proyectar. Yo espero en Dios que la pueda proyectar, de veras. Denme un segundito, porque es a donde quiero llegar el día de hoy. Bueno, en México hay un instrumento que se llama, a ver si lo puedo proyectar. Ánimas que lo pueda proyectar. Yo no sé por qué tanto problema para proyectar imágenes. Sino el que me ayudó con lo del libro de Jarvis, a ver si me ayuda a proyectar. Pongan en Google Ley Federal de Radio y Televisión, en Super Google, y ayúdenos a proyectarla, porque aquí no me deja. Ah, ya me dejó. Ahora sí. Ahí está. Ya la ven. Lo tienen, estoy seguro. Muy bien, ahí está. Bueno, esto que ven aquí, y es la actualización de 2002. Esta nueva ley que platicábamos hace como 4 sesiones, esa nueva ley ya se le puso un stand-by. Aguántanos. Esta nueva ley que querían proponer era esto. Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones. Fíjense todo lo que abarca este reglamento. Abarca radio y televisión, o sea, ambas, juntas together a la vez, como se diría coloquialmente. O sea, no las separan, están juntas. Luego, en materia de concesiones, permisos y contenidos de la transmisión de radio y televisión. Válgame Dios. O sea, esa ley es un monstruo de ley. Bueno, perdón, de reglamento. Es un monstruo. ¿Por qué? Aquí es donde empieza el problema de la legislación de esta materia, de lo que nos tiene aquí. Ahora, estos son puntos de vista que yo doy, jóvenes. Si ustedes me dicen, oiga, profe, es que tiene que estar todo junto, porque si no, por supuesto que estoy de acuerdo en esas opiniones, ¿eh? Yo seré el primero en fomentar que exista reflexión en torno a este tema. Yo les doy mi punto de vista de experiencia,
de operatividad en torno a lo que tiene que ver con algo que es fundamental para nosotros, que es el reglamento de lo que nos tiene. O sea, trabajamos en radio y televisión, ya veremos la de prensa, que la veremos la próxima clase. Radio y televisión, juntas. ¿Será lo mismo transmitir radio y transmitir televisión? Yo no lo sé. Y ahora, esto es de televisión abierta y de radio abierta. Aquí no entra nada de la cuestión digital, ¿eh? Porque eso ya se supone que se iba a implementar en esta nueva ley. Bueno, entonces aquí empiezan las contradicciones de esta ley que me parecen absurdas y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, es concesiones. ¿Qué tiene que ver concesiones? ¿A quién le doy yo permiso para que tenga un canal de radio o de televisión? O sea, cuestiones operativas, o sea, cuestiones técnicas. Entonces revuelven lo técnico con los contenidos. Decía un ingeniero en comunicaciones, en telecomunicaciones y en comunicaciones, me decía, yo estoy en la parte fea de la comunicación, porque a mí me toca ver todo lo que son fierros, aparatos, equipo, y tú estás en la parte bonita. O sea, a ti te toca ver todo lo que son contenidos, programas, invitados, el show business, pues. Y tienes razón, y estoy de acuerdo con esa percepción de los trabajos, o sea, de las áreas. Entonces aquí, en esta ley, en este reglamento, me incluyen la parte de la concesión. Todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas. ¿Dónde voy a poner mi canal? ¿Dónde voy a poner? Entonces mi pregunta es, o sea, el que decidan dónde voy a poner mi canal, con qué potencia, en que soy mexicano, en que tengo porque además la concesión debes de tener conocimientos técnicos. O sea, yo Cuauhtémoc Miranda, yo no puedo poner una estación de radio. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimientos técnicos. Sí tengo idea de cómo se genera la señal y que hay un aparato transmisor y tengo idea de que las ondas corren a tanto y cuánto abarca una potencia, o sea, un hertz de potencia o 5000 watts. Claro que tengo idea. Pero de eso llevarlo a la parte técnica, no, jóvenes, yo no puedo, no le entro ni sé, y porque puedes invadir ondas, puedes, puedes sobresaturar tu estación, puedes incluso ocasionar una explosión si no sabes manejar. Suena muy absurdo, ¿no? Pero puedes llegar hasta ocasionar una explosión de una estación si no la sabes manejar y trabajar. Entonces, eso tiene que ver con las concesiones. Díganme eso, ¿por qué lo revuelven con el contenido de la transmisión? Son cosas completamente diferentes. Pero bueno, está metido aquí en este reglamento. Entonces, permisos, igual, una cuestión totalmente, bueno, todas son burocráticas, pero es una cuestión de permiso. O sea, ¿por qué me van a dar un permiso? Ahora hay que tomar en cuenta que no todos los canales de televisión ni de radio tienen el mismo rango. Hay unas que son concesiones y otras que son permisos. Permisos son como más, voy a decirlo, ojalá me logre explicar, son como estaciones más comunitarias, más culturales, más educativas, pues. Hay muchas universidades que tienen su estación de radio y no es una concesión. La concesión tiene que ver estrictamente con una estación de radio comercial, ¿ok? Entonces, para que se dé una idea de todo lo que se habla en este reglamento, esto que le estoy platicando es una cuestión técnica. No me he metido y no he llegado, porque está más adelante, no me he metido al rubro de lo que tiene que ver con el contenido. Entonces, ahí está lo que para mí es la primera contradicción que tiene o que se debería de separar de este tipo de reglamentos. O sea, un reglamento que se encargue única y exclusivamente de lo que es la cuestión técnica. Y yo creo que tendría más impacto que si juntamos y entonces nos tenemos que ir al artículo no sé cuál que está acá abajo. Pero lo importante que nos puede tener a nosotros, ya pasando a lo que es el contenido, dice, aquí sigue siendo de las concesiones y permisos, dense cuenta, del registro de una estación de radio. ¿Qué tengo que hacer? De la programación, o sea, ahí es donde ya entraríamos nosotros. O sea, o es decir, para que tú tengas una estación de radio o de un canal de televisión, me tienes que entregar una programación para saber yo lo que vas a transmitir. Yo gobierno, tanto estatal como federal o municipal o el nivel de gobierno que sea. Entonces ahí están los programas, ¿no? De los programas transmitidos directamente desde el extranjero, eso no tiene nada que ver con
Bueno, sí tiene que ver con nosotros, pero nadie de aquí tiene un programa de radio en el extranjero que se transmita en México. ¿Por qué dicen esto? Porque en la zona fronteriza difícilmente vas a lograr, de hecho no existe, el hecho de bloquear la señal para que no se vean o no se escuchen tus programas de aquí para allá o de allá para acá. La gente que vive en la frontera, no solamente en México, en el norte, sino también en el sur, ¿qué pasa? Pues ve programas de televisión del otro lado y viceversa. ¿Por qué? Porque la señal viaja, no la puedes limitar. Por mucho que la limites, eh, puedes todavía tener ciertos, vaya, te pasas la frontera, ¿no? A mí me llama mucho la atención hace muchos años que trabajé en la XW, que la XW en lo que es el norte en el sur de Estados Unidos, ¿eh? Y lo que es Centroamérica, por ahí de las 6 de la tarde, se escuchaba local la XW, sin ningún problema. Eso no lo puedes limitar. O sea, no puedes poner una barda como quisieras poner para que no pasen los migrantes. Lo mismo, eso no pasa con una señal. Por eso un poco habla de esta cuestión de la señal internacional, ¿no? De lo que llega de allá para acá y de tú lo que vas a mandar para allá. De los sorteos, esto es cuando entras a un sorteo para poder tener derecho a un canal, pues entras a un concurso y entonces dices, ¿sabes qué? De los 5, pues quedaron estos 3 porque cubren los requisitos, tú no, y así se la lleva, ¿no? En la cuestión del idioma, muy importante. En el caso de México, se tiene que transmitir sí o sí en español. Hay algunos programas de radio, sobre todo, que se transmiten en inglés, pero el 100% no se transmite en inglés. Tiene que haber una parte que se transmite en español. Ahí en imagen hay un programa que se transmite en inglés, lo conduce la extraordinaria periodista Ana María Salazar, y el resumen, por ejemplo, lo hace en español y en inglés, pero sí debe de tener algo en español. No todo el programa tiene que ser en inglés, no está autorizado. De la autorización y clasificación de programas. Ok, este programa tienes la libertad de transmitirlo, pero lo vas a transmitir en este horario. Oye, este programa que tú me propones, no lo puedes transmitir en este horario. Lo tienes que transmitir en este horario. Por ejemplo, me llama la atención y es televisión cerrada, entonces ahí ya habíamos platicado que tiene cierta permisividad la televisión cerrada. Yo no tuve la fortuna de verla, estaba muy pequeñito, todavía no me acuerdo. Hay una novela que tuvo mucho rating en México que se llamó Colorina. Sí, se llamó Colorina, con esta, si no me equivoco, Lucía Méndez, o no me acuerdo. Bueno, esta novela tuvo mucho éxito. Em, la van a transmitir en un horario bien complicado, la van a transmitir a las 12 de la noche. Y entonces cuando ves la clasificación que le dan a la telenovela, le dan una clasificación de adolescentes y adultos. O sea, me queda claro que un niño difícilmente va a ver, bueno, eso quiero pensar, ¿eh? Que un niño va a ver la televisión a las 12 y que va a ver la telenovela de Colorina. Pero entonces eso también es una parte de tu libertad. O sea, sí, pero tiene que pasar por mi clasificación y yo decido si va o no va a ese programa de radio o de televisión, dependiéndolo. Insisto, esta es televisión abierta, ¿ok? De la propaganda comercial, esto es muy importante. Se supone que hay horarios para transmitir o tú como concesionario o como permisionario tienes una cierta libertad de transmitir comerciales, pero la realidad es que no. Ciertos niveles de alcohol que tenga un producto que esté anunciado no se puede anunciar en la mañana o a mediodía, se tiene que anunciar en la noche. Yo escribí un libro que se llama Medios de Comunicación Sangrientos o Seductores, creando al nuevo Homo Media. Y en cuanto a esta ley, bueno, en cuanto a esto, a este reglamento o este artículo, argumenté en un capítulo porque me llamó mucho la atención que de repente estaba viendo Bob Esponja en horario de niños. ¿Qué les gusta? Como a las 3 de la tarde creo que pasaba o pasa Bob Esponja, que me parece una caricatura muy divertida. De repente los comerciales que pasaban en ese horario. A lo mejor van a decir que soy un espantado, pero pues lo voy a expresar así tal cual. De repente comerciales de condones.
O de repente pasaban un comercial que me llamó mucho la atención. No sé si todavía vendan ese producto que se llamaba de un como gel que te podías poner o untar al momento de tus relaciones sexuales. Y me acuerdo que la frase era, este producto, ¿cómo decía? Este no es para el que no puede, sino para el que quiere más. A la hora de Bob Esponja. Con esto yo un poco les trato de poner un escenario de hasta dónde nuestras libertades se tienen que manejar. Y lo platicamos desde aquella primera clase. Me queda claro que es muy importante que un canal tenga ingreso, pues porque de eso vive. O sea, no te pagan con tortibonos, decía un amigo. Nos pagan con dinero. ¿Y de dónde viene el dinero? Pues de los anunciantes. Pero ¿qué tanto el que anuncien condones y este gel lo anuncien en un horario o en un programa de niños de Bob Esponja? No lo sé. Y eso yo cuestionaba en mi libro. A mí me parece que está fuera de lugar. Entonces, no se trata de que tienes la libertad de anunciarlo, sino incluso llegar al público que se requiere. O a lo mejor lo que pensaba el canal es un tanto, pues como que los niños vayan concientizándose, ¿no? De que usen condones. Preguntas puede haber muchísimas, pero me parece que desde mi muy humilde perspectiva me parece que no es correcto. Em, Tiene que haber un consejo, que esa es otra historia, no me voy a meter ahí mucho. Las sanciones pues, son irrisorias en algún momento. Miren, las sanciones son extremas. Como te puede costar 1,000 pesos o como que te mandan luego hasta 1,000,000 de pesos que tienes que pagar por decir ciertas palabras que no son las adecuadas. Hay una parte de la ley donde quiero poner mucho énfasis. Es la parte de, de no incitar a la violencia, número uno. Valores familiares, que aquí entraríamos en una larga lista de qué serían valores familiares o enaltecer los valores familiares. Y tres, los valores identitarios. O sea, pues no sé, la bandera nacional, la historia de México, enaltecer a tus héroes. Yo les decía que este loco Valdés me lo multaron porque se atrevió a decir en un programa Bomberito Juárez. Y eso le valió que lo suspendieran unos días y además con una buena multa. Me queda claro que eso ahora ya no sucede. Ahora todo el mundo se dice güey en la televisión y se dice güey en la radio y ya no es motivo de multa. De hecho, venía escuchando en la mañana a Toyo Esquinca y uno de los niños que dijo un chiste dijo, eso es no tener madre. Órale, y nada más se rieron. No creo que lo hayan multado por eso. O sea, de repente el lenguaje, como parte viva, que es una lengua, pues me queda claro que ya güey, pues ya no es grosería. Ya güey incluso es como decir cuate, camarada, amigo. Em, pero bueno, esto es parte de una cuestión de simbolismo. Ya saben que decía un autor buenísimo que se lo recomiendo, no tiene que ver con el curso, pero si no tiene nada que hacer, léanse a Cassirer. Cassirer escribió un libro que se llama El hombre simbólico. Entonces, Cassirer parte de la teoría o de la hipótesis en que todo el ser humano es un ser simbólico y estoy de acuerdo con él. Entonces me queda claro que uno de nuestros símbolos podría ser el güey, ¿no? Recuerdo una chica que le estaba enseñando español, de repente me dice, no mames, maestro. Le dije, no, 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 espérate, espérate, ¿de dónde sacaste ese no mames? Pues me dijo mi vecino que vive, que no sé qué, que no mames, dije, no, no mames, es una grosería. Tú la puedes decir a tus amigos, pero a una autoridad como yo no se la puedes decir, ten mucho cuidado. No sé si en algún momento esa palabra llegue a ser del imaginario colectivo y que se pueda utilizar como un símbolo de no manches, ¿no? O no te pases, no lo sé. Pero pues, esa es la lengua y a veces hay que un poco adecuarnos a ella, ¿no? Y lo dice Cassirer muy interesante en este libro, ¿no? Bueno, entonces, esas serían las cuatro o las tres elementos importantes o que tendríamos que nosotros sacar de esta ley, junto con también el derecho de réplica que nos toca, ¿no? O sea, no incitar a la violencia,
proteger a los niños, o sea, todo lo que tiene que ver con cuestión, por eso esto de Bob Esponja y los condones que me parecía totalmente fuera de lugar, valores familiares, valores identitarios y pues no hacer apología de la violencia, ¿no? Ese sería como, fíjese, estos 4 o 5 que acabo de mencionar, sería como lo rescatable de este reglamento. Todo lo demás tiene que ver con cuestiones técnicas de los medios. Por lo tanto, a mí me parece que es un documento que se puede reducir, que puede ser más asertivo, que puede ser más objetivo, bueno, no, objetivo no, podría ser más puntual en muchas de las leyes que a nosotros nos competen. Yo les recomiendo que si algún día no tienen nada que hacer, pero de verdad no tengan nada que hacer, pues échenle una leída a la ley, ¿no? Yo acabo de hacer un resumen, si quieren un tanto cuanto malo, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Son 15 cuartillas que nos rigen de lo que tiene que ver con la radio y la televisión. Vamos a leer también o vamos a analizar un tanto cuanto lo que es lo de la prensa, que tiene detalles, son muy parecidas. La diferencia es el medio en el que se transmite, ¿no? En el caso de la prensa, pues son otros requisitos que también tiene una parte eh, operativa que se tiene que tomar en cuenta. Tienes que registrar tu revista ante la Secretaría de Gobernación, tienes que decir qué días va a salir, con qué periodicidad, quién es el dueño del medio, quién es el jefe editorial o quién va a fungir como el editor. Eh, Ahora incluso ya te piden qué tanto gastas en el caso de papel por estas cuestiones ya saben, ecológicas y demás, qué tanto contamina tu periódico. En fin, son detalles que vienen de esta ley que tienen que ver con la parte operativa, reitero, y la parte de contenido pues sigue siendo muy pequeña, como es el caso de este reglamento, que lo que nos tiene o lo que nos rige o lo que nos suscribe, pues realmente es muy poco, ¿no? Es irrisorio, ¿no? Aquí habla incluso de multas y demás, qué se va a hacer. Eh, por ejemplo, habla de que si tú en algún momento rebasas la potencia que se te asignó, te pueden quitar el equipo de transmisión. Pues eso a mí qué demonios me importa. Pues eso no tiene que ver conmigo. Yo al contrario, pues si tiene más potencia, pues se va a escuchar en más lugares. Pero si estoy rebasando ese rango que me dieron, pues entonces estoy cayendo fuera de la ley. Pero eso a quién le toca? Le toca a los ingenieros. A mí no. ¿Cuál es mi chamba? Mi chamba es generar contenidos, hacer noticieros, programas de revista. Piensen en la cantidad de programas que se pueden hacer en una estación de radio y de televisión. Ese es mi trabajo, que tenga mayor audiencia y que eso repercuta en el rating y que a su vez repercuta en cuánto voy a vender mis espacios, lo que voy a ganar. Entonces, por ejemplo, la ley no te limita en cuánto vas a cobrar tus espacios. Para que se den una idea, y ya con esto termino y escucho sus reflexiones en torno a ello, en torno a todo lo que hemos platicado. Radio Fórmula, que es de los grupos radiofónicos más potentes o más de mayor audiencia en México, se puede atrever a vender un espacio, o mejor dicho, un comercial en 100,000 pesos, 150,000 pesos. Y hasta puede venderlo en 200, 300,000 pesos. Ese rango de presupuesto, bueno, de presupuesto, esas cotizaciones, la ley no entra y habrá quien quiera pagarlo o no. Y yo seguramente ustedes lo saben y se los pongo como pregunta a ver quién me la responde. ¿Cuál es el horario en televisión? ¿Cuál es el horario de mayor rating y donde los comerciales cuestan más caros en la televisión mexicana? ¿Alguien me lo quiere decir o alguien lo sabe? De 9 a 10 de la noche. Correcto, un poquito más amplio. Es de 9:30 a 11 de la noche. Perfecto. ¿Y de ese horario cuál es el más caro? ¿El de las 7 de la noche, maestro? No.
El más caro es el de las 10:30 de la noche, a la hora que empiezan los noticieros en México. Eso no es nuevo, eso viene de Estados Unidos. Este formato se copió en Estados Unidos, que sigue siendo el mismo. Hay programas de televisión como ¿cómo se llaman? Night shows, sí se llaman así en Estados Unidos, que empiezan a las 10 de la noche, porque tienen mucho rating y pues se venden muy bien. Por ejemplo, en el Canal 2, y hay una revista que tiene esas tarifas, ¿eh? Esto tampoco lo estoy inventando. Hay una revista que se llama Tarifas de Medios Audiovisuales. El Canal 2 ha de estar cobrando entre 1 y 2 millones de pesos por comercial que pasa antes de empezar el noticiero, con el que se abre el noticiero a las 10:30. Ahora que fue la final de fútbol, ni modo se los voy a decir, es una editorial. Bendito Dios, perdió el América. Yo sé que hay muchos americanistas, discúlpenme. Bueno, en esa final de fútbol se pasaron durante el partido 150 comerciales y aproximadamente el valor de cada comercial fue entre 1 y 2 millones de pesos. Hagan las cuentas. Lo que la televisora recibió de estos comerciales. Pero la hora, el prime time, como le llaman en Estados Unidos, en México es a las 10:30. Y en la radio es totalmente lo contrario. En la radio es en la mañana, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana es el horario prime time de la radio en México. Incluso Radio Fórmula se atreve a cobrar más que algunos canales de televisión, ojo, locales. Por ejemplo, aquí estoy hablando de Ciudad de México, el canal NTN+, el canal 9, el canal 5. Radio Fórmula en la mañana cobra más que esos canales de televisión. Y ya como última pregunta, nada más es un breviario cultural. Ahí si quieren averiguarlo, a ver si le ponen ahí en San Google. ¿Cuál es el comercial? Sí, es correcta la pregunta. ¿Cuál es el comercial más caro del mundo? Los dejo de tarea. A ver, algo que quieran reflexionar en torno de lo que acabamos de platicar sobre el reglamento o sobre esta cuestión de la legislación en comunicación y periodismo. ¿Algún Yo comentario? quisiera preguntar, Adelante, va, Brenda. pero yo creo que también va dependiendo de la zona, ¿no, maestro? Porque por decir, en la Ciudad de México, los noticieros empiezan a nivel nacional, sí, como a las 10 de la noche, pero en las otras localidades y otros estados, los noticieros empiezan en otro horario. Entonces va variando conforme están los estados, ¿no? Los Sí, precios, el tabulador. varía muy poco, Brenda. Buena pregunta. Casi siempre varía en los extremos. O sea, todo lo que es la franja de Baja California, o sí, Baja California, y lo Ujú. que es la franja del Caribe. ¿Y qué es lo que pasa en esas zonas? A veces ponen comerciales locales, pero digamos en la gran mayoría, hablando en números, estos noticieros sí se respeta mucho ese primer comercial que cuesta tan caro. No sé si me expliqué. Sí. Por ejemplo, no sé si tengan Sky. Bueno, en Sky Mm, pasa la programación del Canal 2 1 y 2 horas tarde, por la cuestión de los horarios que hay en México. Hay tres usos diferido. horarios. Ay, Entonces, vean el canal más alejado, o sea, el canal que transmite 2 horas después, y algunos comerciales los bloquea y pone otros comerciales, porque ya parte del supuesto de que ya no lo está viendo toda la gente, lo está viendo un grupo más reducido. Eso pasa en Canal 13 o en el canal de Azteca y pasa en el canal de Televisa, en el canal de las estrellas. Y yo lo he visto y me doy cuenta, o sea, este comercial no pasó.
Ah, este comercial sí pasó. Algunos lo respetan, pero la gran mayoría de los comerciales no son los mismos, precisamente por lo que acabas de decir, Brenda. Sí, muy interesante tu participación, gracias. Entonces, ¿cuál es el comercial más mejor pagado en el mundo? Profe, El del Super Bowl, ¿no? ¿Cuál? El del Super Bowl. Claro, la pausa de los 2 minutos. Gracias, Servando. Y de ahí el segundo es el que está en Nueva York, en esta avenida, ese es el nombre, que es un letrerote gigantesco con luces multicolor. Ese es el segundo más caro. Ese cuesta como 5 o 6 millones de dólares al mes. Perdón, José Torres, maestro Torres, ¿sí vas a decir algo? así brevemente, profe, porque sé que ya el tiempo se nos fue. Hablando del libro que usted está recomendando, del fin de los medios de comunicación, según entendí así se llama, ¿verdad? Sí, Quiero correcto. preguntarle entonces cuál es el futuro o cuáles son las oportunidades del periodismo actual en esta era digital, porque también me llamaba mucho la atención los ejemplos que usted ponía y no estoy muy de acuerdo. Cuando un noticiero se compone de varias secciones, entonces hay información nacional, internacional, local, estatal. Entonces, ¿cómo entonces explica este autor el hecho de que si hay una información local que se está transmitiendo a la vez a nivel nacional, cómo explica qué hacer, cómo adaptarse? Porque usted comentaba, ¿verdad? ¿Qué le va a importar a alguien, al igual que algo muy cotidiano de aquí de Tamaulipas o de Nuevo León, que les va a importar a los chilangos, ¿no? Una Ajá, nota, sea una nota muy escandalosa o que tenga que ver sí, con el crimen organizado, con la claro. delincuencia, con la prostitución de niños y todos esos temas. Pero entonces yo me quedo con esa gran duda, no sé si realmente tendríamos que leer ese libro o usted ahorita, sí, en forma breve, Ajá. podría al menos a mí despejar esa duda. Mira, lo que habla Jarvis y que yo estoy totalmente de acuerdo con él, es que se tiene que guardar un equilibrio en los espacios informativos. Esto es, si tú crees que la nota, por ejemplo, la nota de Guadalajara de los 400 pares de tenis o 500 pares de tenis, me parece que esa nota, sí, que es una nota local, me parece a mí que sí es una nota que tiene una repercusión nacional. Entonces, hay que buscar un punto medio o un equilibrio para manejar tu información. Ahora, tú como periodista, como gente de medios, tú lo debes de hacer desde tu trinchera. O sea, yo escribo una nota y cómo la voy a escribir. Primero, lo que tengo que tomar en cuenta es la base editorial de mi medio. O sea, mi medio me dice hasta aquí y hasta acá. Es lo primero. Eso es una cuestión, no quisiera decir natural o por default, pero eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta. Y lo siguiente, y lo dijiste muy bien, ¿qué tanto le puede interesar esto a la gente de Tamaulipas o a la gente de tal o a la gente de tal? Entonces tú como periodista y tú como gente de medios tienes que saber tener ese equilibrio. A mí lo que yo digo, y ese es mi particular punto de vista, es que los noticieros de repente exageran en el manejo de noticias. O sea, se aventaron 6 notas de la Ciudad de México. Aunque sea la sección de ciudad, pues yo creo que eso es lo que yo creo, que un noticiero que se transmite nacional, pues sí, de la ciudad, pero tantas notas de la ciudad, yo creo que exagera. Pero entonces, recuerden que en esto va a haber siempre claros, oscuros, grises, de diferentes colores. ¿Qué tanto los tengo que manejar y qué tanto voy a poner de un lado o del otro? Ese es el gran no dilema, pero ese es el gran cuestionamiento que hace Jarvis. Dice que ahora todos los medios se encargan de difundir información que tiene que ver con una cuestión demasiado nacional que a veces creo que no interesa a otros grupos. Y yo estoy de acuerdo con él. Ahora, tienes que tomar en cuenta primero el punto de vista editorial y segundo, tu cobertura. Hace muchos años yo daba la clase de cobertura en mi clase de periodismo y me decía un alumno, oye, profe, ¿por qué tengo que saber yo la cobertura de mi canal de televisión? Pues muy sencillo, pues ¿a dónde llegas? ¿Quién te escucha?
¿Quién te ve? Si tú no tienes muy claro esa cobertura, entonces estás dando palos de ciego. Entonces tienes que tener muy clara tu cobertura porque a lo mejor esta que estás tú platicando, pues yo no sé si le interesa a los demás o qué tanta cobertura pueda tener tu nota. O a lo mejor está hablando de algo extraordinario y nada más le están escuchando 1 millón, 2 millones, que eso ya es mucho, desde luego, de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Es multifactorial, pues. Y eso lo menciona muy bien Jarvis. ¿Qué tanto sí y qué tanto no? Ahora, estos libros que yo les recomiendo no son, ¿cómo decirlo? No son parte del curso. Son recomendaciones que yo les hago que creo que pueden servirles. Léanlos, analícenlos. No sé si está en PDF. Si está en PDF, compártelo. Pero ese sería como mi punto de vista, Pepe, Gracias, profesor. para que, bueno, digamos, poner las pautas de esta recomendación, ¿no? ¿Alguna otra Y duda? Muchas gracias, gracias por su pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre agradecido con sus preguntas, ¿eh? Yo feliz que me pregunten y me puedo echar otra hora conversando con ustedes. Bueno, como siempre, la persona que no se conecta no entrega nada. No es cierto. Si quiere entregar algo, que nos entregue una reflexión de lo que acabamos de platicar, sobre todo que tenga que ver con esta cuestión de la ley que abuelo de pájaro vimos, pero que ahí está, que de alguna forma les pongo la inquietud para que ustedes ya la revisen con detalle. Y cuando la vayan revisando con detalle, créanme lo que se van a reír de algunos términos y de algunas pautas que marca este reglamento. Se van a reír, se los puedo asegurar. Muy bien, chicos, me dio mucho gusto verlos. Nos vemos la próxima clase con otro tema que tiene que ver con esta cuestión de la legislación. Spoiler, vamos a ver la prensa y les voy a recomendar otro libro. Ya lo tengo ahí bajo la manga. Cada clase les voy a recomendar un libro. ¿Ok? Muy bien, chicos, pásenla bien. Gracias por sus preguntas. Sean felices. Gracias, maestro. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. maestra Beatriz. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.